Muy bien, buenísimo. Grabando. Listo. Lucas nos debe llegar en un par de minuticos, pero lo que pasa es que el hombre está estresado porque se está haciendo un examen de próstata. Es que, Santi, estás hablando con unos ya, unas personas que están entrando en los mundos de los 50, entonces ya nos toca hacernos examen de próstata y todas las cosas. Ahora no, porque estás más cachorrito, entonces todavía no te tienes que preocupar. Pero venga, pues, Darío, le cuento pues la historia. Y buena introducción. Le voy dando contexto, pues, quién es Santiago. E insisto, para mí el podcast que hicimos la semana pasada, donde básicamente hablamos de la ingeniería financiera que hizo Michael Saylor con MicroStrategy, para mí estos son de los más interesantes porque es donde más aprendo yo personalmente. Y le voy a contar cómo llego yo a Santiago. Entonces, ahí vos sabes que yo vengo comprando Bitcoin desde el 2013, después me salté el capítulo de Ethereum porque por alguna razón a mí no me gusta Ethereum, para mí es básicamente word salad, pero luego nos va a contar Santiago, que es uno de los primeros inversionistas de Ethereum, porque es tan interesante. Y empecé a estudiar todo lo que decía Anatoly. Y como soy bastante nerd y no hago sino leer todo el día, entonces empecé con Anatoly, empecé a tratar de entender qué era todo el tema de composability, entonces salté a Kyle Samani y leyendo muchas cosas de Kyle Samani, terminé, digamos que estudiando y hablando con Joe McCann, al punto que ya hacemos algunas cosas pues con Joe McCann, pero seguía leyendo y se me empezó a aparecer en el feed pues videos de YouTube y Twitter, creo que se llama Chris Burns, puede que lo pronuncie mal, Chris Burns, no sé qué, creo que era un ex ARC. Y luego me empezó a aparecer Santiago. Y cuando me aparece Santiago Santos, y yo dije, uy, qué barraquera, porque es como una mezcla como de Joe McCann, pero con análisis macro como de Raúl Paul, pero muy bien explicado. Tiene demasiado alfa. Y yo creo que le escribí alguna vez y dije, no, Santiago, porque no sale la R, sino que sale Santiago Santos. Y este man debe ser brasileño, debe ser portugués. ¿Será que habla español? Hasta que hizo finalmente un podcast en español y yo, este man es mexicano, hombre. O sea, este sería el segundo podcast de los nuestros que estás haciendo, porque lo hiciste hace que un par de semanas con unos compatriotas tuyos. Entonces, 50,000 cosas para preguntarte, Santi. Nosotros todos somos, llevamos en el mundo de las startups mucho tiempo, pero nos gusta y somos unos degenerados en el mundo de cripto. Pero entonces, ya con ese preámbulo, ya si quisiera pues que nos hicieras una breve introducción, que nos des un poquito pues lo tradicional de siempre, un poquito de tu background. Tenías un fondo que se llamaba Parify, ahí vi que en algún tiempo pues ibas a enganchar, ibas a estar con la gente de A16Z, o sea, conoces de primera mano pues a Chris Dixon, conoces a Anatoly, conoces a Vitalik, y contanos cómo es ese cuento, que vos fuiste uno de los primeros cheques pues que en entrarla en Ethereum, porque pues nos parece que hablen español y que puedan contarnos ese cuento, pues es realmente, pues es un placer tenerlos, pues, y es toda la experiencia del mundo. Y como nosotros prácticamente tenemos este podcast pues, para compartir alfa, pues en el mundo de tecnología y cripto, pues estamos encantados de poderte tener. Sí, pues muy gracias por abrirme el espacio. Siempre me gusta conectar con gente de Latinoamérica, por el simple hecho de que, como decía en el último podcast en el que estuve, bueno, Colombia me parece un país que tiene curiosamente más historias de éxito en exportar tecnología, como lo es Rappi, y curiosamente he invertido en más compañías en Colombia que lo que he hecho en México. Y pues no tenemos a Rappi y tenemos a Nubank, porque David Vélez es colombiano. Nubank es brasileño, David Vélez es brasileño, ¿no? No, David es colombiano. Ok, bueno, exacto. Entonces, preciso, entonces, pues mucho más interesante, ¿no? Porque Colombia como país es más chico en muchas cuestiones. Yo vivo en Mónaco, aquí vive Egan Bernal, vive Brandon Rivera, que lo conozco muy bien, conozco a Egan, conozco a Nairo, o sea, salgo a rodar con ellos. Para mí, obviamente, el tema... que Lucas no se haya... Para mí Colombia es un país más chico relativo a México, pero curiosamente tiene historias de éxito mayor en el tema de deporte, en tema de tecnología. Y le va a dar un movimiento a Lucas no conectarse, que es el manager de varios de ellos, pues. Sí. Bueno, en fin, sí, digo, me entusiasma mucho el mundo de cripto desde el 2012. Fue mucho, mi trayectoria ha sido mucho de hacer errores y tener mucha suerte en el proceso. No pretendo ser ni el más técnico ni el más inteligente.
Mi background es como inversionista y tuve la gran fortuna de tener gran mentors cuando estaba en JP Morgan, el vice chairman del investment bank, que pues le caí muy bien. He tenido muy buenos mentors dentro de JP Morgan y luego estuve en un fondo que se llama SageView Capital, que lo empezaron los primeros dos asociados de KKR, el fondo de capital privado. Y ahí tuve la experiencia, en realidad fue una educación como cómo invertir. Y eso yo creo que lo he aplicado al mundo de cripto, porque cripto, lo interesante de cripto es que es un mercado tan joven y a la vez muy distinto a mercados tradicionales. O sea, si vienes de venture, obviamente entiendes el lado de que cripto es un mercado muy joven, tiene propiedades de venture, porque todo, incluyendo Bitcoin, está en price discovery. Entonces no sabemos cómo evaluar este tipo de cosas. Ahora, puedes tener ciertos frameworks, como es, bueno, dónde están los desarrolladores, cómo aplicar en la cuestión de open source y todo esto es software, menos Bitcoin, pero Ethereum, Solana y todo lo demás, tiene propiedades que puedes aplicar frameworks de venture tradicional a este mercado. Pero también, a la vez es un mercado líquido, entonces, pues puede ser también high frequency trader. Y entonces son dos combinaciones, son el mundo de hedge funds y cómo manejar riesgo de posiciones y también un mundo de venture. Entonces, yo vine del mundo de venture, pero a la vez tuve que aprender rápidamente cómo manejar posiciones líquidas, ¿no? Cuando inviertes Ethereum a 75 centavos y luego se va a 18, en materia de 3 meses, lo que pensabas que iba a suceder en 10 años sucede en 3 meses. Entonces, se convierte en una posición tan grande de tu portafolio que tienes que manejar ese riesgo. Sí. O sea, se me hace un poco iluso mucho de la gente que dice, no, es que HODL, ¿no? O sea, yo nunca he tocado Ethereum, lo compré desde temprano y nunca he hecho nada con él. Son casos muy particulares. Yo creo que la mayor o sea, en cuestiones de invertir como un profesional, no de manera recreational en este espacio, necesitas constantemente pensar en riesgo, ¿no? Y cómo manejarlo. Y yo creo que eso, bueno, podemos profundizar mucho en eso, ¿no? En ese trayecto, los últimos 12 años, pues cometes muchos errores, ¿no? Y aprendes a cómo operar. Yo lo que le decía en Parify, lo que me entusiasmó mucho es mi socio Ben, él estaba en KKR, entonces pensamos de una manera muy similar. Entonces, para aquí, porque es que estás diciendo un montón de cosas interesantes. Es que Darío, pues KKR, pues el mejor fondo de inversión, en mi opinión, el mejor. Sí, como se Barbarians at the Gate. Si alguien se vio esa película de los 80, donde esto se quería... Bueno, precisamente Scott, que fue el asociado que hizo ese deal, fue el fundador de SageView. Eso fue lo que más me interesó de SageView, que era un equipo muy chico. En fin, en Parify, lo interesante, Ben venía de KKR, yo venía de SageView, entonces nos conectó Bain, que fue uno de nuestros primeros inversionistas. Y la oportunidad ahí, yo me gustaba siempre manejar solo mi capital, ¿no? Porque esto tiene mucho riesgo. Pero lo interesante de manejar un fondo profesional es que, pues, en ese momento y todavía aún hoy en día, creo que le falta mucha credibilidad al espacio. Muchos de los que han invertido en cripto históricamente han tenido mucha suerte, ¿no? O sea, todo el mundo le ha ido excepcionalmente bien si has estado los últimos años en este espacio. Mucho tiene que ver también porque estuvimos invirtiendo en un plazo donde todo el mundo hizo dinero, no solo en cripto, porque la tasa de interés es cero, entonces pues, todo el mundo le va bien, ¿no? O sea, por primera vez desde el 2021 sube la tasa de interés y ahí empiezas a ver, bueno, en realidad soy tan buen inversionista como creo que soy. Y eso es todo un experimento y una hipótesis que todavía no tengo la respuesta. Me parece muy interesante una cosa que mencionaste, pues que una cosa es entrar a Ethereum en .30 centavos y ya te voy a preguntar exactamente cómo fue esa historia cuando conoces a Vitalik y todo el cuento. Pero esta es la segunda persona y mira, Darío, que empezamos a reconocer patrones cuando hablamos con ciertas personas. Joe McCann llega y dice, no, es que si uno es un traditional venture fund, pues el time horizon son 10 años y uno simplemente tiene que hacer hodl y se queda con esos tokens. Pero le pasa a mucha gente que llega y entra, no sé, en Solana, en Ethereum, y eso se sube a 30, 40, y manejar esa liquidez, pues es un trabajo.
que es bastante importante. Entonces, la segunda persona que escucho que hace eso, nosotros tenemos unos amigos que ya inclusive han invertido pues con Joe en Asymmetric, porque una de las cosas más difíciles es el risk management, y entenderlo y hacerlo me parece que es de las cosas más complicadas que hay en el mundo. Entonces se necesita tener como esa experiencia que tú tienes, y pues me imagino que la desarrollaste con la gente de KKR y pues todo lo que has estudiado en investment banking y todo este cuento. Pero volvámonos un poquito, digamos, que a esa historia inicial. ¿Cómo así ¿qué estabas haciendo, Santiago? Yo viví en San Francisco como 12 años, un poquito más, pero ¿qué estabas haciendo en Palo Alto que terminaste conociendo a Vitalik y fuiste uno de los primeros cheques? Porque uno diría, no, eso fue, no sé, los VC tradicionales. No, pero fue Santiago, un mexicano, el que llegó y escribió los primeros cheques pues, para Bueno, Vitalik. lo bueno de Ethereum fue que el ICO, pues mucha gente participó. Yo nunca conocí a Vitalik en persona. Sabía que estaba en San José. Afortunadamente no lo conocí en persona. Porque si tú lo has conocido en persona, Lo dice. no le Yo hubieras no, dado. yo Si no le tú lo tengo confianza, tiene conocido cara en de duende malo, entonces o sea, no sé si la gente entiende, pero Vitalik lo ves, tenía 18 años. Estaba trabajando en Bitcoin Magazine. No es la persona más técnica criptográfica, o sea, en cuestiones de criptografía. Había otros proyectos. La gente pierde un poco de perspectiva porque no, o uno no estaba ahí, o dos, se hace la idea de que para ellos fue súper obvio Ethereum. Nunca fue tan obvio, en mi opinión. Gavin Wood obviamente tiene, o sea, tenía todo un equipo muy, muy técnico, sin duda. Pero durante estas épocas tenías MadeSafe, tenías Golem, tenías otros proyectos de gente bastante competente. Ahora, entonces, en mi opinión, gracias, quizás si hubiera conocido a Vitalik en persona, a lo mejor no hubiera invertido, porque, no sé, me parece, a lo mejor en ese momento no el más competente o no, o es un poco, obviamente, raro, ¿no? Pero bueno, lo que hace Vitalik obviamente es una persona extremadamente inteligente, puede procesar muchas cosas muy rápidamente, tiene conocimiento en muchas diferentes áreas y es alguien brillante, sin duda. Pero yo constantemente, o sea, yo me acuerdo de esto, o sea, no era tan obvio. Ahora, escuchas a mucha gente que estuvo ahí en ese momento e invirtió. By the way, Ethereum es creo que es la tecnología que más ha creado millonarios de una manera más distribuida y descentralizada en el mundo. O sea, mayor que cualquier otro tipo de tecnología. más que Bitcoin. La tecnología crea demasiado, o sea, bueno, el Internet ha generado demasiado valor. Eso se concentra en muy poca gente. Pero Ethereum, la gran fortuna es que en el ICO invirtieron muchísima gente. Y ese es lo de las propiedades más interesantes de este movimiento, que es open source, ¿no? Entonces, no es que hayas tenido que tener cierta ventaja como venture capitalist o estar súper conectado. Obviamente, Vitalik estaba haciendo las rondas en Silicon Valley, conociendo gente importante para, pues, para poner Ethereum en el mapa, ¿no? De tecnología y de venture. Pero, hay muchísima gente que invirtió en la ICO que estaba en la universidad o que estaba son nerds y geeks y le interesa esto, ¿no? Entonces, eso para mí lo más importante de Ethereum en el ICO es que participaron muchísima gente. Y eso es totalmente diferente, ¿no? A lo como Apple o Google, que invirtieron los mejores fondos, ¿no? Sequoia, Kleiner. Pero Santi, ¿cómo llegaste a ese ICO? Porque otra cosa que te he escuchado en varios podcasts es que tú un día estabas a las 3 de la mañana y te leíste también el white paper de Bitcoin y supongo que invertiste, pero ¿qué tipo de conexiones? Porque yo estaba en San Francisco también en esa época y siempre escuché. No me llegó el ICO. Sí, en ese momento me acuerdo perfectamente, estaba commuting, yo vivía en San Francisco y yo estaba en Palo Alto y escuché un podcast con Chris Dixon hablando de Ethereum. Y pues para mí en ese momento, como dice, bueno, me hizo clic, obviamente sabía quién era Chris, lo considero como alguien extremadamente inteligente, pero también tiene una visión de aprender, o sea, de descubrir estas cosas early on. Y entonces para mí eso fue el aha moment. Decir, ok, bueno, debo prestarle atención a esto. Y en base a eso invertí. Mucho de mi tesis de Ethereum fue el haber
Fue suerte, obviamente, el haber escuchado en ese gran momento de que apenas estaba empezando, pero también tienes que tomar en cuenta que llevaba más de 3, 4 años invirtiendo en Bitcoin y en el ecosistema. Entonces, en ese momento, la comunidad de Bitcoin, los miners estaban un poco, había Sí, cierta tensión, no había mucha innovación, pero gracias al haber estado ya un par de años en el ecosistema, pude yo creo que con más facilidad invertir en Ethereum. Para mí la inversión inicial de Ethereum fue cambiar 20% de mi posición de Bitcoin como un hedge. Es decir, bueno, si Bitcoin le va extremadamente bien, no pasa nada, como quiera, pero esto me parecía mucho de lo que ahorita es entender, bueno, ok, si voy a invertir en Solana, otro ecosistema es un hedge, ¿no? De la posición que tenía. En ese momento lo vi mucho como un hedge de Bitcoin. Y obviamente ya había tocado otros proyectos como Golem y MadeSafe, que era, bueno, el tratar de utilizar las mismas propiedades que te permite hacer Bitcoin de consensus y coordinar de una manera, vaya, sin tener que utilizar un intermediario. Eso me parecía bastante interesante. Y la idea que traía era que, bueno, lo que te permite hacer Bitcoin de fondo lo puedes aplicar a cosas un poco más generalizadas. Y lo segundo también era en SageView, éramos de los pocos fondos es un Growth Equity Fund, pero vamos a considerarlo un Venture Fund, que estábamos invirtiendo en open source software. Y en este momento muchos VCs no entendían el valor de open source, porque es un poco paradójico el decir, voy a invertir en algo que es abierto, que cualquiera puede copiar. Entonces, ¿cuál es el moat? O sea, ¿cómo se genera valor, no? Mucho de las inversiones siempre te preguntas, ¿cuál es la ventaja de cierta compañía? ¿Tienen un IP? ¿Tienen un trade secret? ¿Tienen algún secret sauce que eso es lo que le da la ventaja? Y open source es totalmente diferente, ¿no? Y en ese momento pocos fondos lo hacían, nosotros lo hacíamos. Y esto fue antes o sea, el movimiento de open source solamente desde Linux ha sido súper importante. sí. Pero el general valor es lo que muchos se cuestionaban, ¿no? Y les daba un poco de timidez el invertir en proyectos de open source, como Mongo, como Red Hat, como, en fin, en Verify, digo, en SageView éramos de la idea que invertimos en algo como Alfresco, invertimos en varias otras compañías de open source. Y yo eso lo relacioné, ¿no? El haber estado invirtiendo en open source, pues te das cuenta que hay ciertos challenges en sistemas de open source como Linux, ¿no? Que es la continuidad. O sea, cómo vas a monetizar y cómo vas a generar un ecosistema para pagarle a la gente que está contribuyendo de una manera constante y de una manera sustentable a largo plazo. Y eso es lo que viene a hacer Ethereum en realidad. Sí. Es decir, a diferencia del Internet en el que tienes todo un stack de protocolos que no capturan ningún tipo de valor, todo el valor se genera y se captura en las aplicaciones de arriba, ¿no? Que es Google, es Facebook, TikTok, cualquier tipo de compañía, software as a service, pero eso lo mero en el último layer y los fundadores que lo hacen. A diferencia de cripto, que es bien algo como Ethereum, te dicen, no, podemos capturar valor en todas las partes del stack. Y muy interesante, hay quien contribuye a este sistema se puede generar y puede capturar este valor porque son dueños, ¿no? Tienen lo que es ETH, que es lo que representa la materia con la que estás haciendo transacciones y que estás para operar en este sistema de open source. Entonces, para mí ese fue como que la gran innovación de algo como Ethereum, ¿no? Es una aplicación de smart contracts generalizada, no Bitcoin, que simplemente pretende ser oro digital. Entonces, pues sí, esas dos cosas, ¿no? Yo creo que podemos luego platicar mucho. Mucha gente se queda estancada un poco porque les va excepcionalmente bien en invertir en algo como Ethereum, pero soy de la opinión de que pienso que estoy más temprano en cripto de lo que estaba en el 2012, Sí. porque ahora realmente podemos ver cómo se va a utilizar esta tecnología. Y dos, pues siempre tienes que estar dispuesto a cambiar tu opinión. Una cosa que decís en varios podcasts, que es una cosa pues que es
digamos que asimilar o estructurar el pensamiento de uno en torno a probabilidades es una cosa que es muy difícil. Y cuando la gente empieza a tener unos big wins, entonces se vuelven muy absolutistas y empiezan a decir entonces, hombre, a mí me parece súper importante que Max Kaiser hubiera descubierto Bitcoin hace mucho tiempo, pero hay veces como que se enceguecen por ser absolutistas. Yo, por ejemplo, agarré Bitcoin, Ethereum no la cogí, pero cuando empecé, por ejemplo, a estudiar y pensar en Solana, empecé a identificar otros patrones. Me pasó algo, por ejemplo, similar. Y yo te he oído también mencionar que cuando vas y haces inversiones en compañías, recientemente estabas en Nueva York y te juntabas con emprendedores y tu pregunta es, ¿por qué en Ethereum y no en Solana? Es una pregunta recurrente que le haces, pero lo tuyo es porque formado ya unos patrones y porque piensas en probabilidades, entonces quieres darte como la mayor oportunidad. A mí me pasa algo similar. Yo, todas las startups que he desarrollado, he creado, todas estaban basadas en entender cómo distribuían información a través de Google. Y me acuerdo que hace mucho tiempo oí un podcast de Chris Sacca, el de Lowercase Capital. Chris Sacca era abogado, trabajaba para Google. Y su misión más importante cuando Google estaba empezando a crecer fue que Larry Page llegó y le dijo, Chris, necesito que vaya y compre la mayor cantidad de data centers que existan en el mundo con una condición muy especial, que Microsoft no se dé cuenta. Lo que estaba haciendo realmente, estaban construyendo una supercomputadora que indexara la mayor cantidad de páginas web para poder entregar resultados Google. Y entonces esa es la gran máquina de Google. Cuando empecé a escuchar lo que estaba estructurando y lo que estaba haciendo Anatoly, y utilizaban una frase que parecía un poquito como extraña y difícil de desmenuzar. Solana is a stateless composable machine physically possible. Entonces dije, esta gente está construyendo el supercomputador más grande, más rápido del mundo. Yo cuando digamos que asimilé o entendí eso, no, prefiero la explicación de un ingeniero como Tolly que alguien más que es como más académico, que utiliza muchas palabras para justificar. A mí me gusta que Tolly trabajó en Qualcomm, que tiene toda esa experiencia, que son muy buenos para hacer las iteraciones. Pero cuando dije, aquí se está construyendo el supercomputador que nos permite hacer la mayor cantidad de transacciones a la velocidad, digamos que más cercana, que el limiting factor sea la física. Yo dije, esta es la apuesta más grande que yo he conocido de mayor asimetría y en este momento estoy ahí. ¿Por qué no nos explicas lo que tú le preguntas a los fundadores y por qué no nos tratas como de poner en español qué quiere decir a stateless composable machine that runs at the speed of what is physically possible? Por así ponerlo, porque yo siempre le digo a todos cuando me preguntan, ¿qué estás comprando? Y yo, porque yo a nadie le doy recomendaciones, pero digo, no, estoy comprando Solana y les tiro esa definición, porque explicar composability también es muy difícil. Sí. Pues sí, yo creo que lo que me llamó mucho la atención de Solana, igual que a ti, es el background de Anatoly, ¿no? Que viene, básicamente todos los problemas de compute, incluyendo cripto, o sea, sistemas descentralizados y el Internet como algo como Netflix, es como, incluyendo el sistemas de luz, o sea, el grid eléctrico. Todos son networks. El gran problema es que no tienes que solucionar por momentos que tienes un surge de demand y es un peak surge. Por ejemplo, cuando la gente llega de trabajar a las 5 de la tarde, prende la luz, todos generalmente entre las 5 y las 6 y prenden el clima. Entonces, tú tienes que generar un sistema que pueda absorber ese peak en ese momento. Porque curiosamente la gente quiere hacer todo a la misma vez. Por eso se generan congestiones de tráfico en ciudades como LA, porque todo el mundo va a trabajar a la misma hora. Entonces, no construyes una carretera para el momento de promedio. En promedio hay 10 carros en la carretera, pero hay un momento específico en el que hay 200. Y ese es el problema. Ese es el gran problema que tienes en todos los networks, desde electricidad, tráfico aéreo, carros, internet como Netflix o como todo el mundo quiere ver la Copa del Mundo, entonces tienes una gran saturación de demand en ese momento. Entonces, eso es lo interesante, porque alguien como Tolly viene de una compañía en la que se especifican en solucionar este tipo de problemas. Y eso es lo que tienes en cripto, ¿no? En cripto tienes momentos muy específicos donde hay, en promedio hay cierta actividad, pero hay momentos donde hay un spike. Y eso es lo que tienes que solucionar.
y cómo lo haces de una manera en la que no se deteriore la experiencia para el usuario. Vaya, es decir, la analogía es, si todo el mundo quiere ver el mismo partido de fútbol a las 7 de la tarde y utilizar el streaming service de una network de 3G o 5G, es el mismo problema. Es el mismo problema que tienes en networks. Y cómo ponerle un precio al compute en ese momento es todavía algo que ni Solana ni ningún tipo de blockchain ha resuelto de una manera, ni ha optimizado. Y si tú me preguntas, quizás no es Solana el que vaya a solucionar esto, quizás no es ni Aptos, quizás todavía ni vemos el blockchain que va a optimizar lo que es cómo ponerle un precio por bloque para que, vaya, lo que se llama block inclusion. Si tú quieres tener una transacción que se genere en ese momento, pues de mucha demanda, entonces tienes que construir un sistema en el que sea muy dinámico en cómo estás pricing los fees en real time. Y es algo que ningún network ha hecho bien, ni Solana. Entonces, eso es eso yo creo que te da un poco de perspectiva en lo temprano que estamos en cripto. Y también el que pues tienes que tener una mente un poco abierta y pensar en probabilidades, ¿no? Sí, Solana obviamente tiene demasiada experiencia, alguien como Tolly. Pero bueno, volviendo un poco a tu pregunta, lo más interesante de Solana para mí es que sí, como tú lo dices, Tolly lo explica de una manera, quiere construir Nasdaq en el blockchain. Cuando tú te pones a pensar desde el Internet, la fibra óptica, o sea, había un momento en el que compañías en Wall Street se acercaban cada vez más al Stock Exchange y creaban líneas más y más cerca al Stock Exchange porque querían tener esa información milisegundos más temprano que cualquier otra compañía. Porque eso genera arbitraje y eso genera la posibilidad de crear mucho valor. Pero cuando tienes un sistema descentralizado que se propaga la información a la misma vez y nadie tiene ese edge, vaya, todo el mundo está sincronizado a la misma vez, es algo que debe de generar demasiado valor. En sistemas financieros específicamente, en el que hay constantemente arbitraje, porque hay lo que se llama latency, que llega la información un poco más lenta si se propaga en Singapur, llega un poco más lenta a Nueva York y a Hong Kong. Y en un sistema como Solana, la idea es que no haya ese momento de latency, que todo se genere y esté sincronizado a la misma vez. Y eso debe de generar demasiado interés y valor en mercados financieros, donde hay constantemente oportunidades de arbitraje. Entonces, cuando lo ves de esa manera, en esa perspectiva, yo venía en Verify de invertir constantemente en DeFi. Eso era lo que nos especializábamos. Ben y yo, nuestro background es en finanzas, ¿no? En KKR, SageView. Y la idea de operar sistemas financieros en un sistema descentralizado y distribuido, yo creo que se va a dar por el simple hecho de que un smart contract es mucho más objetivo, no tienes counterparty risk, no tienes mucho de los riesgos e ineficiencias que tienes en el sistema financiero tradicional. El gran problema que tiene Ethereum es que es lento y es muy costoso hacer este tipo de transacciones, inclusive en L2, o sea, en Layer 2. Layer 2, sí. Pero y hay latency, hay delays, hay issues, ¿no? Que todavía de seguridad, pues un Layer 2 depende, sí, de la seguridad del L1, pero para tú estar operando entre el L2 y el L1 hay varios issues, pero un sistema integrado como Solana a mí me parece más elegante para hacer este tipo de aplicaciones financieras. Es que, Santi, acabas de decir varias cosas importantes y a mí me gusta siempre dibujar paralelos porque yo creo que cuando uno lo hace así, la gente pues lo absorbe mucho más fácil. Entonces, yo creo que hay veces pasa muy rápido cuando uno trata de decir, por ejemplo, Nasdaq a la velocidad de Nasdaq, pero en el blockchain. Eso tiene un impacto y voy a hacer otro paralelo. Cuando vos estabas hablando con los otros podcasteros de México, llegabas y hacías como una crítica o una observación que decía, hombre, ¿por qué México, que tiene relativamente un tamaño muy similar al de Brasil, por qué será que pasan más cosas en Brasil que en México? Pero uno se devuelve y mira cosas, Darío que vivió en Brasil, cosas que hizo bien Brasil. Vos te puedes comprar una caja de chicles a un vendedor ambulante y lo pagas con Pix.
O sea, Brasil hizo una cosa súper inteligente y es que aceleró la velocidad con la que se recibe y se mueve el dinero. Entonces, cuando uno acelera las operaciones y cómo fluye el dinero, pues entonces todo puede pasar más rápido. Entonces, cuando uno se va al blockchain y dice, cuando van a pasar transacciones del volumen, y la gente muchas veces no entiende es el volumen y la cantidad pues, de billete que se mueve, por ejemplo, en Nasdaq o el NYC, cuando uno llega y le dice al mundo, oiga, yo le ofrezco la misma posibilidad de hacer el mismo volumen de transacciones, entonces se presenta un montón de oportunidades, que es una de las cosas que yo creo que mucha gente no ha visto. Por ejemplo, con toda esta saga de GameStop, que hubo todos los All Stop, pues que empezaron a parar las transacciones simplemente porque los cortos ya han perdido como 5 o 10 billones de dólares y en determinado momento llega, ¿cómo es que se llama? El que está Roaring Kitty, y llega y dice, no, pues es que no nos vamos a los sintéticos y vamos a hacerlo en Solana. Entonces todo el mundo cree que los memes son unos juegos, pero no se dan cuenta que simplemente se está haciendo una transición de un sistema que es lento, que no permite hacer el intercambio de yo quiero comprar, yo quiero vender, y se lo ponen a uno. O sea, Solana, pues, y todo ese ecosistema nos está ofreciendo esa posibilidad de que todas esas transacciones que tienen cierta velocidad y que solo se pueden cumplir en ciertos parámetros de hora, pues pasen acá. Y entonces eso libera un potencial económico increíble. O sea, ¿para qué hay que gastarse, como dice Raúl Paul, 120 billones de dólares en lottery tickets en Estados Unidos cuando me puedo ir a los memes? Y otro elemento que ya es muy macro, que tiene que ver con algo pues que dice Santiago, es que en cripto tenemos la oportunidad de que todos participemos y eso no se daba antes. Entonces ya hay ¿Cuál es el gran problema del sistema financiero? Hay dos. Sí, elabora sobre eso. El counterparty risk que tienes es el gran problema en el sistema financiero. Y el número dos es que no tienes transparencia. Entonces, cuando no tienes un sistema transparente, no puedes evaluar riesgo de una manera en tiempo real y de una manera correcta. Lo que es la crisis financiera del 2008. Nadie sabía el riesgo de counterparty como Lehman. ¿Y cuántas veces estaban montados en derivados? No tenían ni una puta idea de todo el exposure que tenían y las apuestas que estaban haciendo en sintéticos. Entonces, cuando no tienes una perspectiva transparente en un sistema financiero, entonces hay riesgos que se esconden y no los puedes medir de una manera precisa. Y eso genera un gran problema. Entonces, cuando yo platico de cripto con mis amigos que siguen en hedge funds o en private equity firms o en JP Morgan, les digo, bueno, ok, imagínate un sistema totalmente transparente en el que puedes en tiempo real ver tu counterparty. Vaya, si yo deposito en un banco, nadie sabe lo que está haciendo el banco con mi dinero. Es más, deja de ser tu dinero. Tienes un exposure que si ese banco está en bancarrota, bueno, te protege el FDIC hasta $150,000. Bueno, si tienes security es diferente, pero en fin, no tienes totalmente transparencia. Ahora, tú depositas tu dinero en un sistema, en un banco descentralizado como Aave o Compound, y el smart contract determina precisamente quién puede interactuar y cómo pueden utilizar tu dinero. Y hay parámetros que se formalizan con un contrato digital que no se pueden corromper y que utilizan propiedades criptográficas en las que si tú confías que el smart contract no va a ser hackeado, bueno, entonces tienes mucho más, o sea, te da un poco más de seguridad. Entonces, cuando tú platícale, cuando tienes tus amigos que son escépticos de cripto, ok, perfecto, bueno, te voy a describir un sistema financiero totalmente transparente en el que también puedes en tiempo real ver la cantidad de leverage en el sistema, los movimientos en el sistema, todas las operaciones dentro del sistema. ¿No te gustaría operar en un sistema como eso si se le abren los ojos? Es como, puta, es algo irreal, sería increíble. Digo, exacto, porque eso te va a poder permitir tener una innovación en cuestiones de cómo estructuras contratos y derivados en tiempo real, y cómo fijas la tasa de interés variable, cómo mides el riesgo, en fin, un sinnúmero de cosas. Y luego les dices, bueno, todo esto opera en DeFi, cripto. No, yo no quiero saber nada de cripto. Okay.
Entonces, para mí ese es el arbitraje que hay. Todo el mundo sigue habiendo cierto estigma con cripto. Pero yo no tengo ninguna duda de que los sistemas financieros van a operar en un sistema descentralizado. Quizás tiene que haber regulación, sin duda alguna. Dame un segundo. Ese tema de, Darío, es que lo que le está diciendo es ese sistema transparente es importante porque mira lo que pasó, por ejemplo, cuando la gente empezó a hacerle la apuesta a GameStop. Entonces, todos lo hacían a través de Robinhood y estaban comprando. No estoy diciendo que tengan razón que lo debían comprar o no, pero entonces la acción empezó a comprar y como había tantos cortos cubriéndose, empezó a subir y subir y subir. Pero la acción que la estaban comprando en Robinhood, hay una cosa que se llama Pay for Order Flow, que lo proveen compañías como Citadel. Y en algún momento se descalzaron y ellos mismos tienen, digamos, o sea, estaban tan perdidos que llaman a Robinhood y le dicen, por favor, me para todas las transacciones. Claro. Y esas cosas no pueden pasar en estos contratos. En un centro descentralizado, correcto. En estos contratos inteligentes, porque vos los ves, vos, como dice Santiago, vos ves el riesgo. Por ejemplo, una de las cosas que yo estaba viendo ahorita, pues porque hemos seguido comprando Shadow, entonces esta bajada, bueno, vos te pones a mirar el order book y mirás quién está comprando y vos mirás cuáles son los wallets, por ejemplo, no otra vez que está bajando porque está la billetera FTX que está haciendo un dump bastante significativo. Entonces, cuando empieza a hacer ese dump significativo es porque vos lo ves, vos ves la billetera y ves la cantidad de tokens que está arrojando a una velocidad de tantos por minuto o por hora, cosas que no se podían ver. Y por eso pasó lo que pasó en el 2008 también, que llegó Lehman y prestó y entonces le vendía compraba las hipotecas, las reempacaba y se las vendía a fondos de Islandia, al banco en no sé dónde, y eso estaba vendido una multitud de veces y nadie podía verlo, y por eso se producen los descalabros. Entonces, lo que vos tenés hoy en día es un síntoma donde la gente está diciendo, oiga, no me importa si estoy comprando un meme de un gato, Dog with Hat o de Punk, pero esto menos se siente más confiable y puedo hacer de alguna forma puedo ver la trazabilidad. Y entonces, digamos que esa es la apuesta. Cuando uno dice, yo que también pienso en probabilidad, digo, yo creo que van a existir muchas más personas haciendo trading e intercambio en estas plataformas que en los medios convencionales. Parafraseando, haciendo un resumen de lo que nos estabas explicando, pues que me parece súper importante. Otra cosa que me da mi dificultad explicar, y es un dato que empezamos a leer, vuelvo y digo, una de las cosas que más me gusta de vos, Santiago, es que te la gastas todo el día leyendo. Yo siempre he dicho que el costo de oportunidad de estar ocupado es lo más caro que existe en el mundo, porque con YouTube Premium, con Twitter, ya la cantidad de alfa que uno ve aquí, pues es impresionante. Y lo otro que es más increíble es que pues yo llegué y te escribí un DM y los puse a todos en 10 AM a que retuitearan para que visibilidad, pero eventualmente dijiste, sí, listo, estamos puestos, salgo en el podcast, pero así agarramos a Joe McCann y un resto de gente. Quería que me contaras un poquito, pues un dato que es bien importante. Ayer salió que el Total Economic Value de Solana, pues por primera vez superó el de Ethereum. ¿Y por qué es esto tan importante? Y parte de esa métrica está dada porque pues el MEV en este momento pues de Solana está siendo muy importante. MEV, yo me he puesto a explicarlo, pero siempre termino un poquito enredado, quiere decir Maximum Extractable Value, y es uno de los datos que por lo menos Kyle Samani dice, hombre, ese es uno de los, si no es de las cosas más importantes que un blockchain debe tener. Explicarnos un poquito el significado y el impacto de Total Economic Value, cómo lo ves vos hoy y por qué el MEV que se está generando con muchas transacciones, con un volumen de transacciones muy grande, pero pequeñas en Solana, en este momento ya se está empezando a pick up. ¿Y cuál va a ser el impacto de que más meme coins y todo TradFi se vuelque a este mundo? Entonces, ¿cómo la estás viendo en los próximos meses? Esos datos, pues, todo TV, MEV y cuál es el futuro, pues, con una plataforma que ya te permite, digamos, que capturar todo ese potencial. Hay dos fuentes de ingresos de blockchains. Uno es el fee que pagas por transacción y otro es el premium que agregas
para que haya este block inclusion. MEV debe ser mucho mayor en cuanto a porcentaje y va a ser mucho más grande de lo el base fee. Es decir, la analogía sería YouTube y YouTube Premium, o pagar en una autopista para la vía rápida. ¿Por qué? Porque quieres llegar más temprano al trabajo, o porque hay una oportunidad económica para alguien pagar un premium para llegar más rápido, para tener la seguridad de que en ese momento se va a hacer la transacción. Esa autopista carril rápido, yo no sé por qué no se me ha ocurrido, pero claro, esa es la mejor explicación de todos de MEV. Eso es MEV. Conforme hay más actividad en un sistema y hay más frecuencia de actividades, ¿por qué hay más frecuencia de actividad en Solana? Porque hay la oportunidad de hacer transacciones a un costo negligente. Y también porque ahí existen memes, ya hay Deepin, ya hay NFTs, ya hay toda una actividad económica, hay todo un sistema económico ahí. Porque ahí también están los usuarios. Entonces, es un sistema que ha crecido de una manera muy importante en los últimos 6 meses. Mucho, obviamente, ha sido un fenómeno de meme coins. También se han dado oportunidades como Deepin, NFTs. Entonces, en fin, es un sistema económico caótico y en el caos es la oportunidad de hacer arbitraje y de pagar un premium, un costo adicional de la cuota básica en la autopista para llegar más rápido y para tener la seguridad de que se va a incluir la transacción en ese momento. Entonces, eso es lo interesante de Solana. Hay ciertos... Históricamente se ha enfocado mucho, bueno, cuánto valor está depositado en nuestros sistemas, que se llama TVL, Total Value Locked, en algo como en un sistema, en un banco descentralizado como Compound y Aave, o en un exchange descentralizado como Uniswap. Pero esa es una métrica bastante... no es lo más importante. Lo que quieres ver es el turnover. Sí, exacto, no te muestra luces. Es que sí, la velocidad con la que se hace el dinero es más importante que el dinero que está ahí. El flujo. El throughput. Es lo interesante de Solana, que tienes mucho más flujo porque los fees son más bajos, la experiencia es mucho más integrada, mucho más... tienes aplicaciones como Phantom, Backpack, que son... Genuinamente es más fácil interactuar en un sistema como esos que en un sistema de Web 2. Entonces, sí, se está dando yo creo que eso es lo curioso de cripto, porque como bien dices, o sea, la gente tiene cierto éxito, obviamente tiene un portafolio históricamente muy enfocado en el ecosistema de Ethereum. Yo lo tengo, porque he invertido en Arbitrum, todos los L2, y tengo posiciones que, pues bueno, son venture y se tardan años en desenvolver. Sigo creyendo en un sistema como Ethereum, pero me interesa algo más como Solana, porque ahí genuinamente veo la oportunidad de hacer cosas que sí pueden competir y sí pueden generar una experiencia superior al consumidor que lo que están viviendo en el mundo real, el mundo en Internet, ¿no? En aplicaciones Web 2. Y quizás el gran limitador de Ethereum ha sido pues que tienes un sistema históricamente que ha tenido fees muy altos. Ahora tienes L2, L3, que bueno, sí, el fee es más bajo, pero tienes una experiencia un poco menos integrada y un poco más inferior a lo que puedes tener en algo como Solana. ¿Por qué? Porque tienes diferentes networks como los Arbitrum, Base, Optimism y Scroll y un sinnúmero de otros L2, ¿no? Y eso para el consumidor es un poco... Es muy confuso. Imagínate que vas a comprar un stablecoin USDC en Base y lo quieres mandar a tu amigo que lo tiene en Arbitrum. Es demasiado confuso y ahí uno tiene que hacerle caso como a los filósofos, como a Bruce Lee, que le decían, pues, be like water, el ser humano siempre se va a ir por el punto donde menos fricción exista. Y uno de los análisis que uno, por ejemplo, hace, por ejemplo, a Solana, una de las cosas que me impactaba a mí era
la velocidad con ciertas aplicaciones que eran capaces de hacer una cantidad de onboard de users. Entonces, por ejemplo, Darío, ¿te acordás hace un año y medio que todos estábamos caminando en StepN y a mí me parecía la aplicación más interesante del mundo porque trajo 5 o 10 millones de usuarios? O sea, nosotros salíamos a caminar, prendíamos el app y nos ganábamos como 100 o 200 dólares, pero el punto no son los dólares o lo que uno se ganaran pues en token, sino la velocidad con la que una plataforma es capaz de hacer el onboarding de users. ¿Vos crees que, por ejemplo, en Solana, ¿cuál es DeFi, es gaming o es PIN lo que más onboarding va a traer? ¿Cómo la estás viendo? Porque nosotros somos unos degenerados y estamos invertidos en Helium, estamos invertidos en Nosana, estamos invertidos en Shadow, porque nos parece que tiene todo el sentido. Y una de las ventajas que yo creo que hay veces tenemos al no vivir o tener, digamos, que proximidad con países como los nuestros, es que hay muchas cosas que tienen mucho sentido. O sea, por ejemplo, yo estoy en Argentina, salgo a caminar por Buenos Aires y dicen, me impresiona la cantidad de Tron que se mueve allá. Estás aquí en Colombia y Tron se mueve. Empezás a ver cosas como Helium, Medellín es la tercera ciudad más nómada del mundo y entonces empezás a ver que la gente busca ver si hay 5G spots que todavía no están, pero entonces hay IoT spots y todo es a través de Helium y uno dice, tiene mucho sentido utilizar un dispositivo móvil donde pagas 5 o 20 dólares porque todas estas tecnologías te permiten hacer eso. O es un taxista que en vez de tener la camarita tiene el Hive Mapper porque le está pagando, está generando un ingreso adicional. ¿Cuál es tu teoría o qué pensás? ¿El próximo onboarding de Solana pasa por gaming, de PIN o DeFi? Pues bueno, antes que hablar de Solana, yo creo que hay que reconocer que el mundo de cripto no ha sido muy práctico históricamente. O sea, el tú tratar de convencer a millones de usuarios en una base filosófica es totalmente iluso. O sea, es iluso, ese value prop. Nadie le interesa la descentralización. ¿Es válido? No, a nadie. Lo que le interesa es, voy a pagar menos y el performance va a ser igual. Si voy a utilizarlo como Helium, porque si no, entonces me vale un kilo de huevo la descentralización. Si es más barato, ok, pero si va a ser una experiencia terrible, entonces no me interesa, no me hables de la descentralización. Entonces, como buena tecnología, tenemos que, como industria, mi enfoque siempre ha sido, estás generando una experiencia al consumidor que es igual o superior a lo que tiene en el mundo real. Y si ese no es el caso, vete a hacer otra cosa, amigo. O sea, en realidad, no pierdas tu tiempo, porque nunca vas a poder romper, o sea, nunca vas a tener ese tipo de éxito. A los usuarios no les interesa. Pero bueno, en algo como Solana, yo creo que prácticamente sí, como bien dices tú, el vivir en un país fuera de Estados Unidos o Europa o mundo desarrollado te da una perspectiva, pues que hay ciertos servicios que la gente no tiene acceso, como sistemas básicos, financiero, a crédito. Pero bueno, poniendo algo como DeepN, me interesa mucho gaming también, pero creo que DeepN es lo que hace todo este movimiento bastante más real para la gente. Sí. Vaya, los últimos 10 años se me ha dificultado el explicarle a la gente por qué les debe interesar esto. Ciertamente, si vives en Colombia o Venezuela o en Argentina y quieres tener tu dinero en dólares o lo quieres sacar a tu país, ok, perfecto, pero eso es un use case muy, muy específico. Pero algo como DeepN, por ejemplo, en México, ya no tanto, pero antes la gente gastaba cantidades eh, por mayor de cualquier otro país en porcentaje de sus ingresos en servicios de telefonía. ¿Por qué? Porque Slim tiene un puto monopolio. Sí, claro. Entonces, bueno, si imagínate un sistema como DeepN ahí, como Helium, vienes a romper ese esquema. Y lo rompes de una manera muy interesante, porque lo que es DeepN, para mí, lo que más me interesa de DeepN es que es como software as a service. En el 2001 pudiste empezar a utilizar software pagando, que algo históricamente tenías que tú construir todo, y ahora podías rentarlo. Entonces se vuelve un sistema muy caro o un sistema muy variable, porque se vuelve OPEX, no CAPEX. Y ahorita lo que tienes en todos estos sistemas de infraestructura descentralizada es que el costo para crear estos sistemas se lo pasas a la persona que quiere ser partícipe del network.
Entonces es muy interesante porque tienes escala y tienes la oportunidad de hacerlo de una manera mucho más eficiente. Entonces puedes llegar a romper monopolios, puedes llegar a romper sistemas que no funcionan de una manera muy eficiente. Que lo que es Helium, lo que es GeoNet, lo que es un sinnúmero de Deepin Networks. Pero yo creo que, en fin, Deepin se vuelve algo que la gente puede utilizar de una manera muy tangible el día a día, ya sea utilizar un sistema Deepin de Internet descentralizado en su casa o en un móvil de una manera, pues no sé, una tercera parte del costo. Y eso es algo muy real que la gente puede entender. Entonces lo interesante es que una vez que empiezas a utilizarlo como Helium y te pagan en tokens, entonces tienes un incentivo muy fuerte de entender cómo utilizar estas wallets, cómo utilizar dinero digital. Y lo ves, ¿no? O sea, la gente que dice, no, es que es demasiado difícil utilizar cripto. No, no, no. Era difícil utilizar la Internet. El conectar y el módem. La configuración de TCP y IP y eso no lo entendía absolutamente nadie. Tenía un ordenador en su casa y quería utilizar el email para conectarse con sus papás o sus whatever, sus amigos. Pero Darío Gordo, Santiago dijo una cosa que me parece muy importante y es que cuando uno trata de introducir cripto con la justificación de que es descentralizado, es un ángulo de ataque que es muy complejo. Y uno entiende la palabra descentralizado, pero simplemente porque uno ha observado el sistema fiat y uno dice, esto está manejado por irresponsables. Una de las cosas que más me ha incomodado a mí es que uno tenga que volverse como un tea leaf reader para tratar de interpretar lo que dice Jerome Powell, lo que dice el CPI report o lo que dice Janet Yellen, para tratar de decir, hey, esto es lo que le va a pasar a mis inversiones, pero estamos totalmente de acuerdo. O sea, la adopción de cripto pasa cuando existan servicios que sean mucho más prácticos, pero que la defensa o el argumento no simple sea la descentralización. O sea, eso está ahí, ¿cómo lo explico? Eso es... Es como decirle a alguien, quiero que compre este carro porque opera con gasolina diésel o es eléctrico. No, no me interesa. A mí lo que me interesa es llegar a mi casa bien y que el carro no se descomponga. Y que no cueste. A la gente no le interesa cómo funciona la tecnología, ¿no? Simplemente le interesa el beneficio tangible que van a obtener. Y si el costo de utilizar estos servicios es alto, como lo es en Ethereum, no va a funcionar. Correcto. Si lo es ineficiente, como lo es en Ethereum, no va a funcionar. O como lo ha sido en Solana, no va a funcionar. Estos sistemas tienen que estar feature parity con sistemas tradicionales. Y el beneficio agregado que tiene el utilizar cripto, ok, está bien. Pero ese tiene que, yo no invierto en equipos que están haciéndose ideas filosóficas. Obviamente es importante tener muy presente lo importante que es ser dueño de tu información, de tus llaves, de tu dinero, totalmente. Pero yo creo que eso no es el caso para la mayor cantidad de la gente. Y en fin, yo lo que le digo a mucha gente es, quizás, dices que ¿qué es cripto y cómo lo voy a utilizar? Bueno, ok, todas las aplicaciones que están en tu smartphone, quizás no vayan a cambiar en los siguientes 5 años, pero quizás por ahí te das cuenta de que tienes acceso a lo mejor más productos a través de tu aplicación, a través de tu banco. A lo mejor te dan una tasa de interés más baja, a lo mejor aprueban tu aplicación en segundos, no en días. Yo sí creo que hay un interés y una motivación muy importante de bancos y de compañías tradicionales de utilizar esta tecnología. Que es un poco diferente a lo que escuchas de la gente criptoanarquista que dice, no, es que vamos a totalmente destruir a Wall Street y vamos a romper a los bancos y esto no va a funcionar. Pues no, o sea, no es el caso, ¿no? Yo creo que los bancos tienen una motivación muy importante de utilizar cripto. Por el simple hecho de que van a... Reducir costos. Por costo, exacto. Entonces, o sea, puedes despedir al 80% de tu departamento de operaciones y back office y compliance porque todo esto no se necesita cuando estás operando de una manera atómica con contratos inteligentes. Y lo ves en el ejemplo, pues, o sea, los experimentos que está haciendo Visa, el recién anuncio que hizo Stripe, donde pues los Collison demostraron ahí que el pago se hacía a través de
pues, de USDC en Solana, o lo ves inclusive, pues yo he comprado hemos comprado el Saga para cosas y uno lo hace Shopify con USDC y es casi que instantáneo. Entonces, estoy muy de acuerdo en esa filosofía que tienes que si uno, pues, digamos que esa apuesta de que la apuesta no tiene que incluir la filosofía, porque si incluye la filosofía de ser soberano y todo eso, se pone como mucho más difícil. Es como cuando uno se pone a pensar la gente que pasamos de vinilo, CD, a Spotify, YouTube, no, pues simplemente era práctico, era sencillo, tenían las canciones y la gente aprende a utilizar lo que le es fácil. Cuando uno llega y le empieza a decir, no, es que vamos a distribuirle mejor o peor el dinero, los royalties a los artistas, la gente no toma eso como premisa para comprar un servicio y entonces uno lo que hace es que termina complicando pues como todo ese cuento. De otras, pues sí me pareció súper importante lo que pasó con Stripe y lo que está haciendo ese settlement, porque reducir, ¿cuántos basis points es una transacción con Visa? Son por ahí 500 basis points, 300 basis points y que ellos puedan reducir eso a la mitad de la mitad simplemente porque utilizan un layer más eficiente, pues para ellos significa toda la ganancia del mundo, que también se la pueden traducir al usuario final. Sí, exacto. No tanto los basis points, pero también el tiempo que se tardan en darte el dinero, ¿no? Una vez, si tú eres un negocio pequeño, mediano e inclusive grande, pues se tardan días, semanas en pagarte. Y eso es un gran problema para los negocios. O sea, no pueden pedir más inventario porque están esperando que les pague Visa o American Express. Entonces eso tiene un costo muy significativo en la economía y el desarrollo económico de estos países. Ahora, o sea, hablando en cuestiones prácticas, ¿por qué un negocio quisiera aceptar stablecoins? Bueno, porque es una transacción atómica en el sentido que una vez que paga el consumidor, tienes ese dinero en tu wallet y eso lo puedes convertir a pesos, a dólares, a lo que quieras, ¿no? Pero eso es muy, muy importante para un negocio. Entonces, esa es la razón. Tienes algo como Stripe. Antes, cuando no existían los stablecoins, el poder pagar en Bitcoin, pues era un poco de dolor de cabeza para los negocios, porque tenían que pensar en la volatilidad de Bitcoin y cambiarla. Pero ahora con un stablecoin y que está totalmente integrada en un sistema financiero con on-ramps y off-ramps muy eficientes, a ver, si eres un negocio, ¿qué prefieres? ¿Que el consumidor pague con su tarjeta de crédito o con un stablecoin? Sí, claro. Entonces, bueno, ese es el gran hook, ¿no? Porque una vez que el negocio se da cuenta de eso, entonces quizás le da un incentivo mayor a alguien en pagar en stablecoins. Entonces, quizás a lo mejor el usuario no quiere su preferencia es pagar con una tarjeta de crédito, pero cuando el negocio le dice, oye, mira, si tú pagas en stablecoin, te voy a dar un descuento del tanto por ciento o te voy a dar otro tipo de incentivo. Entonces, eso es súper importante. Entonces, yo creo que cuando entiendes este tipo de cosas, te dices, bueno, mi opinión es solo cuestión de tiempo. No es si se va a dar o no, se va a dar, sin duda. Nada más cuestión de tiempo. Ahora, y eso es lo que a lo mejor como inversionista cometes el error, ¿no? Que es, te quieres precipitar, lo que piensas que va a pasar en 10 años pasa en 2, lo que piensas que va a pasar en 2 pasa en 10. Entonces, tenemos que ser un poco pacientes en cómo se va a desenvolver esta tecnología. Mucho depende en cosas como cuestiones regulatorias, pero es como Uber, ¿no? Cuando Uber se expande a una ciudad nueva, como es México, Colombia, Brasil, tiene una resistencia increíble de lobby de transporte de taxis. Pero Uber, a final de cuentas, gana esa pelea porque genera un valor tan importante para el consumidor que se vuelve muy difícil el justificar proteger a los lobbies y proteger a los taxistas. Sí, claro. Santi, Y ya eso, como industria, es lo que debemos de hacer, ¿no? O sea, no podemos preocuparnos de muchas cosas. Lo que sí podemos hacer es estarnos enfocando en generar y desarrollar este tipo de aplicaciones como Helium, como stablecoins, en el que el consumidor tenga un gran beneficio y que los consumidores sean los que en realidad estén advocating para que
que se regule de una manera sencilla, o sea, de una manera importante y sensible esta tecnología. Santi, ya como un par de preguntas finales, pues para dejarte ir, volvamos al tema de los memes. O sea, ¿por qué los memes son tan importantes y a nivel cultural, a nivel de transacciones? Y contanos, pues vos tenés tus meme bags son grandes, estás cargado de WIF, o no sé si ya saliste de esa posición, pero estás... No vendí, solo WIF. Pero explícanos la importancia de los memes. Pues sí, los memes han sido algo importante en cripto desde Dogecoin. Y yo creo que históricamente no me gustaban los memes porque yo creo que le da oportunidad a la gente que es crítica de cripto decir, bueno, es que esto es una burla. De la misma manera que lo estás viendo con Wall Street Bets y Roaring Kitty, con GameStop y todas estas meme stocks. Podemos discutir, bueno, detrás de todo esto en algo importante, que socioeconómico y whatnot, pero yo creo que los memes es un movimiento importante de cripto. Siempre hablamos de comunidad en cripto, pero curiosamente a la gente no le gustan los memes. A la gente le gustan los NFTs y no es crítico de los NFTs, pero en mi opinión un meme coin no es muy diferente de un NFT. Tiene un valor importante porque genera un sentido de comunidad. La gente le interesa cripto quizás porque entran con la intención de comprar un meme. Sin duda, tiene un componente muy especulativo, que la gente quiere hacer dinero. Pero bueno, ¿quién soy yo para ser crítico de eso? No hay ninguna tecnología que se ha desarrollado sin una fuerza especulativa muy importante. En fin, si no hay valor que va de por medio, a la gente no le interesa. No vas a capturar atención al menos de que haya algún un interés de por medio. Y la tecnología, todo tipo de tecnología se ha desarrollado con una corriente importante de especular. Obviamente la gente quiere hacer dinero. O sea, es iluso el pensar esto que a la gente no le interesa hacer dinero. En todo se ve eso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera la gente es muy crítica de mí. Entiendo el porqué, pero yo no logro entender cómo te pueden gustar los NFTs o te pueden gustar, no sé, el elemento de comunidad de cripto, pero no te gusten los meme coins. Ahora, podemos hablar de mecanismos de cómo se distribuyen los meme coins y eso es un problema que tiene la industria, pero no es específico a meme coins. El que la gente pierda dinero al invertir no es específico a meme coins. La gente pierde dinero y gana dinero en el mercado todo el día. Entonces, la crítica de meme coins es de gente que yo creo que tiene un pensamiento un poquito muy limitado y extremista, como lo ven mucho en cripto, pero yo creo que debemos de ser más abiertos. Si a la gente le interesa un meme coin, bueno, nadie es crítico de Las Vegas o sea, hay un gran valor de entretenimiento, que lo que es cripto, es un mercado abierto 24/7, sí hay mucho especulativo, como tú bien lo dices, yo no aquí pretendo dar ningún tipo de consejo en nada, pero yo creo que es importante siempre en el materia de pensar en probabilidades, pues si estás invirtiendo en cripto, si te interesa esto, pues debes de prestarle atención a por qué hay tanto interés en los meme coins, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Sí, ese subyacente donde está, simplemente uno lo que tiene que hacer es entender por qué los flujos de dinero están ocurriendo ahí. Es que si uno se vuelve al 2009, el papá de los meme coins era Bitcoin. Entonces, uno puede llevar el mismo argumento de si no le creías a Bitcoin, entonces no le vas a creer a Bonk o WIF o cualquiera de estas cosas, pues todos están en una categoría pues de memes. Santi, a mí hay una frase que me gusta mucho de Raoul Pal porque me parece que hace unos análisis macro, geopolíticos interesantes y él dice, don't fuck this up. Que en los próximos 6 años se va a producir una de las creaciones más grandes pues de riqueza, pues porque este segmento, pues estamos, ¿cuál es el market cap entre todas combinadas? Estamos que en 1 o 2 trillones de dólares, pero lo que nos falta de aquí para arriba, pues es bastante. Vos sos
de los que cree en esa tesis de que eso va a pasar, o cuál es tu apreciación como macro a largo plazo con todo este movimiento pues, de cripto y estas tecnologías que se están desarrollando? ¿Cuál es como tu posición ahí? Pues es que es imposible predecir los mercados. Pero bueno, yo soy de la idea de que cripto es un movimiento importante que trasciende ciclos económicos. Es como el Internet. Sí. Si la tecnología en realidad cambia de una manera importante la manera en la que operamos, yo soy de la idea de que cripto, al igual que el Internet, viene a exponencializar lo que te permite hacer el Internet de una manera más eficiente, introduce un layer capital en el Internet, de poder mover el dinero a la velocidad de la luz, de la misma manera que mandas información, tiene y detona un sinnúmero de eficiencias en el sistema económico, en el sistema financiero, introduce más transparencia, más eficiencia, eso le permite a negocios brindarle servicios a la gente. Entonces, en fin, la economía me interesa menos. Obviamente es importante como inversionista entender, bueno, si la tasa de interés va a estar al 5 o al 2, es importante, porque todo esto viene siendo inversiones de riesgo. Pero bueno, uno no pretendo predecir lo que van a hacer los bancos centrales. Yo creo que es un momento sumamente difícil de predecir. Nadie se esperaba que cripto estuviera, o Bitcoin y todas estas monedas estuvieran otra vez en su pico, y tasa de interés al 5%. Nadie. Nadie. Ahora, si la gente lo pensaba, nadie lo hizo con dinero. O sea, with size. Nadie lo apostó. No, no lo hicieron con convicción. Sí. Exacto. Entonces, no importa. Entonces, para mí lo que yo me enfoco es, yo tengo una visión de muy largo plazo de esta industria. Yo creo que apenas vamos empezando. Se está desenvolviendo de una manera muy interesante. Ya estamos viendo finalmente aplicaciones como lo fue el email en el Internet, que primera vez te das cuenta, ok, es algo real, es algo tangible, es algo que va a detonar mucho interés. Porque históricamente cripto ha sido súper difícil de entender y convencer a la gente en utilizarlo. Y ahora yo creo que estamos entrando en una etapa distinta en la que los últimos 10, 12 años hemos estado enfocados en la infraestructura en construir la carretera para que pasen los carros. Y finalmente yo creo que están fluyendo los carros de una manera importante, y yo creo que eso es lo más importante. El Internet también, o sea, el Internet fue una fuerza tan importante que sobrevivió múltiples guerras en el 91, en el 2001, múltiples ciclos económicos, pero en fin, cuando generas tanto valor de conectar a la gente y coordinar de una manera más eficiente, no importa. Y existen cosas que no existían como en el 2001. O sea, yo me acuerdo de pets.com porque yo vengo desde el Internet desde esa época, pero por ejemplo, hoy en día tú tienes un podcast que se llama Empire, que hablas solo de cripto y haces tu análisis y de los airdrops, pero entonces está el tuyo y si uno quiere de pronto irse como a la tubería interna, entonces se mete uno al de Lightspeed y entonces es el Mert hablando, explicándole a uno cosas como Fire Dancer, que yo, con mis preguntas técnicas termino con esa, porque se me acaba de ocurrir. Explícanos por qué Fire Dancer, que es a mí MEV, y Fire Dancer y Composability son las tres cosas que más, yo las entiendo, pero no soy capaz de explicarlas en palabras. Me va de lo más difícil de explicarle a alguien, pero ¿por qué no les cuentas un poquito, pues, como a la audiencia de nosotros, por qué Fire Dancer es tan importante? Y ya dejo, Gordo y Darío, pues, que cerremos para que Santiago me dijo, tengo 1 hora y media, me tengo que volar. Ya. Lo que tiene Solana, lo que tiene Ethereum que no tiene Solana es redundancia del cliente, o sea, se llama client, que es básicamente en todo sistema operativo de Internet quieres tener redundancia en estos networks. Por ejemplo, en la luz, vamos a suponer la luz. Se cae un poste de luz, pero tiene redundancia en el sistema que como quiera vas Y arrancan las baterías porque asumes que siempre igual se cae la luz en algún punto, pero eso no tiene un efecto sistémico en toda la ciudad. Si un carro ahorita choca en un poste de luz, eso no tiene un sistema catastrófico en el grid de Medellín, de Bogotá, de México, whatever. Entonces, siempre quieres tener redundancia en estos networks, el poder tener garantías de que va a seguir fluyendo los carros, la electricidad, el Internet. Entonces Solana
solo tiene uno. Y ese client se desarrolló pues cuando Solana era un startup con recursos limitados. Y pues como todo, ¿no? Cuando tienes recursos limitados, pues no lo desarrollas de una manera, no construyes un Ferrari, construyes un Audi. Lo que hace FireDancer es ser otro client y el introducir mucho más redundancia y optimizaciones de performance en Solana. Bueno, obviamente has tenido a lo largo de los últimos años momentos en el que el network de Solana se cae, ¿no? Tiene downtime. Y Ethereum no lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene redundancia, ¿no? Y también has tenido issues de spam en Solana, en fin. FireDancer lo está desarrollando el equipo de Jump, que es una compañía financiera que hace mucho trading, tiene mucho más recursos. Se han estado enfocando en esto, por lo que entiendo, más de un año. O sea, le han dedicado mucho recursos y tiempo para desarrollar un client para Solana que no solo introduce mucho más redundancia, pero también performance upgrades. ¿Qué significa esto? Bueno, que Solana se vuelve un network mucho más reliable, o sea que quizás vas a tener mucho menos downtime, a lo mejor ningún tipo de downtime, y también tienes eficiencias en el sistema. Entonces yo creo que una de las críticas más importantes, como te digo, de Solana es esto, ¿no? Que pues, a veces se ha caído el network y eso pues, no es algo a la hora de podrás tener un blockchain que funciona muy rápido, que tiene fees muy bajos, pero pues si tienes momentos en el que deja de funcionar por minutos o por horas, pues es un issue, ¿no? Entonces yo creo que ese es un momento muy importante para Solana. Y por lo que entiendo, han hecho buen progress y va a estar listo, por lo que entiendo, durante Breakpoint, que es en septiembre. Sí, vas a ir a Breakpoint. Nosotros, algunos del chat, pues el grupo de nosotros, vamos a estar en Singapur. Sí. Entonces te vamos a ver allá. Buenísimo, buenísimo. Una de las cosas que siempre me ha impresionado de Solana es que cuando tienen un problema, pues sale todo el equipo de ingeniería y lo solucionan. Y a mí, yo sí creo mucho que cuando hay buenos equipos y están solucionando, pues a mí me da más confianza eso que cuando hay algo que nunca breaks down, porque básicamente yo lo que estoy es confiando en el equipo que esté pensando y que está haciendo pues como todos estos desarrollos. Gordo Darío, ¿qué pregunta para don Santiago para que lo dejemos ir? Yo tengo una pregunta muy mundana, la más mundana de toda esta conversación. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó en que invertiste en Ethereum y miraste el celular y dijiste, puta madre, qué fue lo que pasó? ¿Y qué hiciste después? Me acuerdo sí, me acuerdo, estaba esquiando con mi familia. Yo tenía mi trabajo normal, yo estaba en Sageview y pues nada, no pensé mucho, ¿no? Le puse a una cantidad, no sé, normal, no, o sea, importante, pero como te decía, yo pensaba, bueno, esto se va a desenvolver en 10 años. Y chequé y vi varios ceros, mucho más ceros de lo que pensé. Dije, bueno, a lo mejor esto es un error del sistema. Es un error. Un pricing de los Oracles, un error de Oracle. Y era como las 7 de la mañana antes de esquiar. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Estaba con mi familia. Y ¿sabes qué? Hoy no voy a esquiar. Tengo que enfocarme en esto. Y pues sí, como te digo, te das cuenta de que tienes que dejar de ser un poquito venture capitalist y ser un poquito como un hedge fund manager y manejar esa posición. Pero pues sí, digo, de cierta manera te cambia la vida, pero no te cambia la vida. Porque yo creo que mucho de lo que he observado desde la gente que he conocido es como cuando estás en la escuela, ¿no? Que dices, bueno, ya quiero que sean vacaciones. Quieres llegar a un cierto número, quieres llegar a whatever, tienes en mente algo que sientes que te va a hacer feliz. Y una vez que tienes las vacaciones, pasan 2 semanas y dices, ya lo que más quiero es regresar a la escuela, porque quiero ver a mis amigos. Entonces, lo que he aprendido es lo que más te da satisfacción no es tanto el dinero es increíble forma de energía que te permite hacer muchas cosas, te permite ser dueño de tu tiempo si lo haces de una manera correcta. A veces no, a veces te vuelves esclavo del dinero, pero para mí lo más importante es el decir, bueno,
ahora se vuelve, es como el jugar ajedrez. Conforme tienes cierta cantidad de dinero, puedes ejercer cierta influencia para mover el peón a D5. Y yo creo que mucho de las ineficiencias de este mundo es que no sabemos, mucha de la gente que tiene el dinero no lo sabe utilizar y es una falta de coordinación, al final de cuentas. Es decir, ¿por qué? Yo creo que a la gente le falta idea en cómo invertir. O sea, una de mis observaciones fue trabajar e invertir en un startup que se enfoca en estudiar problemas de por qué envejecemos. En realidad no sabemos por qué vivimos. Y ahí me di cuenta de dos cosas. Uno, que la gente podrá tener mucho dinero, pero no se siente relevante. Es decir, haces dinero y dices, qué padre, ya me voy a retirar a los 21 años. Bueno, ¿y luego qué haces? Eso no te va a dar satisfacción. Y lo segundo es que hay una cantidad de researchers, hay una cantidad de gente que está haciendo una cantidad de trabajo muy, muy importante. Sabemos los problemas que hay en el mundo, pero de cierta manera no les llega el dinero. Y eso para mí es la gran motivación de seguir generando buen retorno como inversionistas, porque es de cierta manera generar buenas inversiones para poder invertir en cosas que yo creo que están... Sí, que la gente, o sea, la gente no, o sea, sabemos que hay problemas de research que no lo hacemos. Entonces, para mí eso es un problema de incentivos y es un problema de coordinación de mercados capitales. Pero lo interesante de cripto es que se pueden fondear estas ideas de una manera más importante y rápida a gente que el más lo necesita. La gente que es inteligente. En un sistema de open source, la gente inteligente se debe descubrir de una manera más rápida. Hay proyectos que se han invertido. Vaya, Uniswap, Hayden no era desarrollador, tuvo una idea que se la copió a Vitalik y generó Uniswap, y Uniswap ahora es el decentralized exchange más importante de cripto. Y esa historia de Hayden la puede aplicar cualquier otro desarrollador. Ese era mi mensaje cuando me entrevistaron los cuates de México, es decir, ¿cómo es posible que no pueda invertir en una sola compañía en México? He invertido en 200 compañías en cripto, ninguna en México. He invertido en África, he invertido en Australia, en Nueva Zelanda, en toda Europa, en Argentina, en Brasil, pero no en México. En fin, yo creo que lo más interesante de cripto es que tienes un mercado capital digital en el que se mueve el dinero de una manera muy eficiente, entonces ya no necesitas estar en Silicon Valley, ya no necesitas estar en Londres para que te descubran, para que te financien. Si eres inteligente, si no fuiste a Harvard, a mí no me importa. Lo que importa es, pues, el descubrir si hay talento en todos lados del mundo, ¿no? Y eso es lo más importante. Te vamos a pasar una startup que es creada por un colombiano, pero que tiene su base en México, que se llama Gane, que es básicamente, pues, te pagan con cripto por ver publicidad, propaganda, pues, en el celular y internet gratis. Es como una especie de Helium, pero con publicidad, y está bien curiosa, pues. Te va a pasar otro par, pues, de ahí seguimos conectados, pero si hay un emprendedor que quiere conectar, ¿cómo le hace? ¿Te escribe por Twitter? ¿Te sigue? ¿Cuál es el mejor approach? ¿Por qué estoy aquí en este podcast? ¿Cómo nos descubrimos? Sí, por Twitter. Sí, por Twitter. Abajo tal cual. Y que te escriban, sí, y que te hagan un pitch cortico, manden un TikTok o cualquier cosa, y sí, te vas así. Buenísimo. Santi, pues ya sí para cerrar, porque falta la pregunta, ¿algún alfa que quieras compartirnos? Yo te quería preguntar, vos hay un newsletter que siempre te lo lees por la mañana, pero no capté el nombre cuando lo mencionaste en el último podcast. ¿Cuál es el newsletter que es el to go tuyo todos los días? ¿De cripto? Sí. De cripto es uno de los que hace Blockworks. El que lo escribe es Byron. Okay. Y resume bien lo que está sucediendo, buenos tweets, buenos podcasts. Ese newsletter es bastante bueno, en mi opinión. Lo voy a apuntar. Gordo, ustedes despídanos pues a Santiago. ¿Qué pregunta tiene para el hombre? No, pues creo que me contestó la pregunta que le tenía, que era dónde invertía él básicamente. Entonces me dice que por todas partes del mundo menos México. Yo pensaba que era México. Pues no. Increíble. Pero entonces ahora sí va a ser la mía la más banal pues del mundo. O sea, tú vives en Mónaco. En Mónaco. Y dices que montas bicicleta con Egan Bernal y con toda esta gente. Sí. Ellos ¿qué tanto te
¿te confían las inversiones o qué tanto te preguntan sobre sus inversiones? ¿E invierten ellos en cripto y cosas de ese estilo? Sí, o sea, no sé si inviertan, pero sí se interesan. O sea, cuando estamos rodando estos recorridos largos, pues estamos platicando constantemente, ¿no? O sea, con Brandon ahorita está en Colombia entrenando, pero con Brandon salgo a rodar, cuando está aquí en Mónaco, 2, 3 veces por semana. Alguien como él sí se interesa en todo esto, ¿no? Le interesa la economía, le interesa el mundo financiero y cripto, y hemos platicado muchísimo de cripto. En todas estas vamos a rodar, no sé, 5 horas y platicamos de cripto. Ok, súper. Ahora, no sé si ha invertido en cripto. Brandon, si está escuchando, se lo mando y él me podrá decir si ha invertido. Pero yo, como decías tú, Hernán, o sea, yo no pretendo dar ningún tipo de consejo. Porque lo que funcionó para mí a lo mejor probablemente no va a funcionar para ti. Mi posición a lo mejor es distinta a la tuya. Mi time horizon puede ser 10 años. O sea, es súper difícil dar consejos porque no sabes si la gente quiere invertir en 3 meses o a un plazo de 10 años o... Y el apetito de riesgo de todo el mundo es diferente. Yo arranqué comprando Solana en 20 y entonces yo lo único que digo es que compré Solana en 20, subió a 280, empezó a bajar y todo el mundo me dice, ve, si me dijiste que comprara Solana, bajó a 9 y yo volví y compré más. Entonces, mi tolerancia al riesgo y al tiempo es muy diferente al del resto de la gente. Y la gente se pone brava. Si sube, nadie se acuerda. Y si baja, entonces sí, viste, como me hiciste meter en eso. Entonces es como bien complicado. Las necesidades son distintas de cada uno. Sí, la gente se interesa, ¿no? En cripto. Y muchas veces es porque escuchan estas historias de éxito, decir, no, este man compró Dogecoin y se hizo millonario y whatever, pero quizás el único consejo que le daría a alguien es que se tome el tiempo de entender por qué es importante esto. Y hay 2 libros muy buenos. Yo creo que el estándar de Bitcoin, el Bitcoin Standard, es muy bueno. De Cypher Dean, ¿cierto? Sí. Exacto. Y el otro es el de Chris Dixon, Read, Write, Own. Sí. Creo que los dos están. En fin, el descubrir cripto para mí no es tanto de qué te gusta, qué moneda te gusta, no, es el cuestionarte todo. Sí, claro. De first principles. Y eso es lo más importante. Hombre, y otra cosa, espérate, Hernán, otra cosa que es como recurrente en ciertas personas como Santiago, es que listo, se hizo un billete largo, se hizo plata, pero no se quedó solo con la plata, o sea, empezó a reinvertir ese dinero, que es lo que vos siempre hablas, Hernán, que son los sistemas que hacen mover las motobombas que mueven el resto de las ideas. Sí, claro. Sí. Ese es el verdadero origen de Silicon Valley, no es la tecnología, sino el relevo del capital, pues, y que finalmente circula. Y eso es una de las apuestas también con cripto, o sea, que acelera la velocidad con la que el capital se va moviendo por diferentes partes. Entonces alguien llegó y compró un meme coin en Ghana y se hizo X cantidad de dinero, pero entonces después va y vende y invierte en Bangladesh. Y esa es como la parte interesante. Hombre, Santi, a mí sí me gustaría tenerte como, por lo menos, cada trimestre una llamada con vos para que volvamos y hablemos sobre cosas técnicas que está pasando, y además porque hay otro elemento muy importante, es que en español, o sea, este contenido, nosotros hablamos de todo, y hay veces porque nos gusta mucho cripto, yo tengo un problema, el portafolio ya se volvió muy largo y pues está desproporcionalmente concentrado en cripto. Entonces es un tema pues que a toda hora estoy leyendo y tratando de entender. Pero es que en español esto no existe. O sea, y si existe, no existe con personas que le hayan dedicado las horas necesarias para entender. Y ahí sí me parece muy importante y nos gustaría seguirte invitando pues para que sí, como no sé si lo he explicado bien porque obviamente he utilizado términos en inglés y pues ahora me doy cuenta que he perdido un poco el español porque no lo practico. No, está perfecto. En inglés. Pero sí, uno de mis o sea, me daría como prioridad mía desde que me salí del fondo de Verify y manejo solo mi family offices, me permite hacer este tipo de cosas, enfocarme, hago el podcast y es lo que más me da satisfacción porque creo y siento que en cripto lo que falta es generar contenido, no con la finalidad de convencer a alguien que compre algo, ¿no? Es simplemente darte la oportunidad de entender esta tecnología y yo creo que, pues, no, parece ser que ustedes lo hacen bien y, como dices, sí, lo puedo hacer bien y si la gente lo entiende, le interesa con mi español muy básico, entonces, pues, con todo gusto.
Te va a seguir mucha gente. Vamos a compartir tu Twitter y pues también el podcast de Empire para que la gente lo siga y porque sí tiene mucho alfa. Y vuelvo y digo, pues junto con Joe McCann, que hemos tenido acá, después de los que más avanzados están en el tema. Entonces, hombre, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, aunque para vos es tarde, pues. No, un gran placer. Muchas gracias por invitarme, abrirme el espacio y sí, con todo gusto lo vuelvo a hacer el día que quiera. Un placer, Bueno. Santi, muchas gracias. Gracias. Sí, bien, gracias Darío, Gordo y Hernán. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao.